Pues ahí va. Bueno, pues nada, buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela de Padres un año más de AMPA del Colegio ELADE. Yo soy Natalia Morano y soy la presidenta del AMPA. Y bueno, hoy tenemos como invitadas a Tania y a Rocío, que la verdad es que nos hace muchísima ilusión que estéis aquí. Y voy a hacer una breve introducción y presentación de cada una de ellas. Rocío es maestra en educación infantil y es experta en desarrollo de altas capacidades en la infancia y además también en dificultades del aprendizaje. Lo voy a resumir, ¿vale? Porque como tiene un montón de cursos, de experiencia y todo, lo resumimos así. Y Tania es maestra en educación infantil y primaria y también tiene un máster en coach educativo y es la fundadora y directora del Centro de Apoyo Escolar TUBI. Y nada, la verdad es que estamos encantadas de que estéis aquí. Y nada, os vamos a dejar que nos contéis muchísimas cosas sobre la lectura y a aprender un montón. Así que nada, yo ya os dejo, os doy paso y nada, adelante. Genial, Natalia, disculpad que creo que se me va un poquito la conexión. Si a veces me quedo pillada, intento arreglarlo lo antes posible. Bueno, lo primero, darte las gracias a ti, Natalia, por esta invitación y darnos la posibilidad de, bueno, pues de contar un poquito lo que hacemos en Tubi, ¿no? Que al final todo esto que vamos a hablar sobre la lectura es nuestro trabajo del día a día, básicamente. Así que nada, Rocío, pon la presentación. Dale. Venga, vamos a ello. Bueno, buenas tardes, que no os he dicho nada. Eso. Y Bueno, yo vamos. soy Tania y mi compañera que veis ahí es Rocío, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar. Dame un segundo. Ahora. Ahí está. Vale. Venga, genial. Vamos a Vale, ver. pues vamos a comenzar. Bueno, en general de lo que vamos a hablar es... Cuidado, que se nos Perdón. echa para... Nada. En general de lo que vamos a hablar es... Vamos a dar claves que nos ayuden a entender qué es la lectura, para no juzgar tanto a la infancia si no les gusta leer y más entenderles y entender el cerebro, qué es lo que hace el cerebro y cuáles son las etapas de esta lectura para que podamos entender por qué hay muchos niños que les gusta leer y otros que no les gusta leer, que muchas veces no es su decisión, sino que realmente es porque tienen alguna dificultad o porque no se ha hecho una estructura correcta en las etapas prelectoras. Vamos a intentar, bueno, pues como me gusta a mí tanto, quitar prejuicio a la infancia y a la adolescencia con todo lo que tenga que ver con lo académico, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de la lectura. La lectura es universal, ¿no? Es una de las herramientas más complejas que tiene nuestro cerebro. Nos permite también transmitir la cultura, adquirir nuevos conocimientos y, bueno, en general es un puente entre sociedades, ¿no? Al final, saber leer nos permite acceder al conocimiento y a la cultura. Entonces, es muy importante y por eso hay que hacerlo bien en las primeras edades. Esto en cuanto, pues eso, de manera más global, pero en lo académico y en el colegio es el objetivo clave. Es decir, si un alumno o una alumna no sabe leer, es como la diana perfecta para que ese alumno o esa alumna pueda llegar a desarrollar dificultades, tanto de notas como también emocionales, ¿no? El tener dificultades en la lectura me hace ser más inseguro o insegura con todo lo que tenga que ver con lo académico. Así que vamos a ello. Vamos a, Voy. vamos a entender lo primero de todo y es que Rocío, dale. El cerebro, por mucho que pensemos que sí que es lector y que leer es algo innato, el cerebro no es lector. El cerebro no tiene una función desarrollada que nos ayude a leer. No es como andar o como hablar, que es por imitación. Yo estoy en un contexto, tengo unos estímulos y esos estímulos me permiten desarrollar esas acciones. La lectura no. Leer no, el cerebro no tiene tanta memoria ancestral ni tiene tanto entrenamiento
como para que haya desarrollado una herramienta automática para aprender a leer. No lo tiene. Entonces, esto también es un mito que puede llevar a mucha confusión y a mucha frustración a muchas familias, ¿no? Vemos al de al lado, ay, pues es que el hijo de mi prima ha aprendido a leer enseguida y mi niño todavía no. Bueno, porque cada uno lleva su ritmo y como no es algo automático y el cerebro no está preparado para leer, pues cada uno lleva su ritmo, porque es un aprendizaje que se da por pasos. Entonces, esto es importante saberlo. No se aprende a leer mirando un libro o viendo cómo lee otra persona. No es por modelaje. Necesita una estructura bien clara hasta acceder a una lectura correcta. Desde ahí que algunos colegios pues esto lo desarrollen bien o no tengan las herramientas suficientes como para desarrollarlo. Y nos encontremos en unas etapas mucho más de niños en secundaria que no han tenido unas etapas anteriores bien desarrolladas y que por lo tanto no leen todavía bien. Vale, ¿a qué se debe, a qué se debe la lectura en general, ¿vale? Nuestro cerebro, no sé, bueno, nuestro cerebro tiene mucha plasticidad neuronal, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro se entrena. El cerebro, si se le ejercita, podemos ampliar nuestras zonas y en concreto también las zonas que intervienen en la lectura. Entonces, esto de que quien lee mal al principio luego va a seguir leyendo mal, si se entrena, si hay un entrenamiento de por medio, puede mejorar. Esto nosotras lo vemos día a día en Tubi. Niños que llegan sin tener ningún tipo de lectura, darles entrenamiento y que vayan cogiendo un ritmo, a no ser que haya alguna dificultad, que esto lo veremos más adelante. Esto se debe a la neuroplasticidad. El cerebro puede ser mucho más, se puede ejercitar y puede mejorar sus funciones neuronales. La lectura, para que nos quede claro en general, tiene que ser enseñada de forma explícita y sistemática. Es decir, no podemos empezar con una palabra si no hemos aprendido un sonido. Ahora esto os lo va a explicar Rocío mucho más. Tenemos que ir paso a paso. Igual que antes de leer hay que saber hablar. Muchas veces hay muchos alumnos que vienen y no, es que no sabe leer y el problema ha sido auditivo, que a lo mejor tenía algún problema auditivo, esto no les ha permitido oír bien y entonces al no poder oír bien no han desarrollado bien el habla. Entonces eso luego ha afectado a la lectura. Entonces, el aprendizaje de la lectura es muy sistemático y tiene que estar muy medido para que se desarrolle de la manera más correcta. La lectura tiene que ser practicada con mucho ahínco. Si no practicamos, el alumno o la alumna no va a tener una lectura fluida. Necesitamos entrenamiento. ¿Por qué ahora sabemos leer mejor que cuando éramos niños? Pues porque llevamos toda la vida leyendo. Entonces, si un alumno solo lee lo que lee en el cole o incluso en el cole no lee en casa porque muchas veces no da tiempo y lee pues 1 o 2 veces por semana y hay otro alumno que lee todos los días, aunque cueste, va a tener unos mejores resultados porque la lectura necesita ser entrenada por la neuroplasticidad del cerebro. Cuanto más la entrenamos, más capacidad tenemos de leer mejor. Y nada, tiene que ser un hábito. Entonces, cuanto más lo entrenamos, más lo convertimos en rutina y más lo convertimos en hábito. Y esto al final hace que no tengan esa resistencia a la lectura. En el caso de que no tengan una dificultad estructural, que eso es en otros casos. Estamos hablando siempre de lo normativo, ¿vale? Bueno, pues de un alumno o una alumna sin ningún tipo de disfunción, ¿vale? Dale, Rocío, vamos con las etapas. Vale, pues ahora os voy a hablar un poco de las etapas, ¿vale? Que tengamos un poco claro de dónde a dónde va, ¿vale? Lo primero es saber que desde educación infantil hasta tercero de primaria los niños están aprendiendo a leer, ¿vale? A veces pensamos que cuando los niños llegan a primero de primaria ya tienen que saber leer. Tienen que saber leer y los que más o menos les ponemos un libro delante y más o menos nos van diciendo palabras, decimos, pues ya está, ya saben leer y ya está. No, hasta tercero de primaria no llega, digamos, como el tope, digamos, ¿no? de ese aprendizaje de la lectura.
¿vale? Siguen rodando y siguen aprendiendo, entrenando esa lectura hasta tercero de primaria. Y a partir de ahí, de tercero de primaria en adelante, es cuando ya empiezan a leer para aprender, ¿vale? En ese momento es cuando ya los niños les damos textos en el cole y ya pueden comprenderlos y empezar a interiorizarlos, porque ya su comprensión lectora, digamos, ¿vale? Como ya han aprendido a leer de una manera completa, digamos, su comprensión lectora les permite empezar a aprender, ¿vale? Estas son como las dos etapas así un poco generales, ¿vale? Y ahora os voy a explicar un poquito más por edades. La primera etapa es de los 4 a los 5, ¿vale? Cuando son chiquititos, esta etapa se llama pictórica o logográfica. En esta etapa parece que saben leer, ¿vale? Pero no, lo único que hacen es reconocer una palabra como si fuera un dibujo, ¿vale? Ellos reconocen la palabra como un todo. Y como todavía no reconocen las letras ni sus sonidos, no saben leer, aunque nosotros le pongamos su nombre delante, por ejemplo, y sepan leer ese nombre, no saben realmente, ¿vale? Simplemente reconocen la palabra como si fuera un dibujo y la asocian a su significado, ¿vale? Las palabras que ven con frecuencia, pues a lo mejor, pues yo qué sé, el nombre del cole, los nombres de sus padres, que en casa trabajamos con ellos, los nombres de los hermanos, cosas que ellos están acostumbrados a ver, palabras que normalmente ven con frecuencia, las reconocen y las leen, entre comillas, ¿vale? Pero realmente todavía no saben leerla, ¿vale? Es una etapa solo del dibujo, ¿vale? La siguiente ya es de los 5 a los 6. Esta ya es un poquito más compleja, ¿vale? Aquí es donde realmente empiezan a aprender a leer. Aquí es donde en el cole ya les empiezan a enseñar la correspondencia grafema-fonema. ¿Qué quiere decir esto? El grafema es la letra en sí, ¿vale? Y el fonema es el sonido de esa letra. Entonces, en esta etapa en el cole lo que empiezan es a enseñarles cuál es cada una de esas letras, pero lo más importante, el sonido que va asociado a esa letra, ¿vale? De esa manera van asociando la letra con el sonido y es la manera en la que ellos empiezan a leer poquito a poco, ¿vale? Ya van conociendo un poquito las sílabas y van juntando, ¿vale? Y esta etapa, no sé si es la más importante, pero yo diría que es de las más importantes. Esta es sobre todo sobre la que se construye un poco luego lo que es una lectura funcional, ¿vale? Porque hay muchos niños que esta etapa de grafema-fonema no la adquieren del todo y luego esto conlleva bastantes problemas, ¿vale? Luego ya lo veremos, pero cuando los niños no aprenden desde el principio, con estas edades tan tempranas, de 5 a 6, el sonido exacto de cada letra y sobre todo las letras, que parece que pensamos que todos los niños ya llega un momento en que conocen todas las letras, pero no es verdad. Hay letras que no utilizamos a lo mejor muy habitualmente o palabras, por ejemplo, la Q. La Q es una letra que suena parecido a la C, que por ejemplo decimos, bueno, pues estas dos las conocen. A veces no, y cuando ven una Q en un texto, a veces se confunden y no saben muy bien, porque en esta etapa de 5 o 6 años tan temprana no han adquirido bien esta correspondencia, ¿vale? Y Entonces, una cuando cosa, Rocío, y también es importante que en esta etapa hay muchas veces que se enseña como, imagínate, ¿no? La S, ¿no? Y se dice S, no. Hay que enseñar S. exacto, O sea, son los sonidos para que identifiquen la letra con el sonido, pero fonológico, no el de la mezcla en el que como yo no lo nombro, no, el fonológico. Esta es la única manera para que luego transformar ese sonido junto con las diferentes vocales. Porque si yo digo M, no, tiene que ser ma, me, mi. Hay que hacerlo de una manera muy progresiva y fonológicamente. exacto. Y una vez que ya tienen eso, lo que está diciendo Tania, que al final es el sonido, que lo tenemos que asociar con la letra, pero no efectivamente lo que estaba diciendo, no la M, sino el M. Eso es lo que nos lleva luego a decodificar, ¿vale? Que ya hablaremos más adelante lo que es, pero al final el decodificar es que nuestro cerebro empieza a hacer el cambio, ¿no? de esas letras y esos sonidos a lo que es una palabra y un texto más adelante, ¿vale? Entonces ya os digo que esta, si no es la más importante, pero es una de las más importantes y sobre la etapa sobre la que se construye un poquito más lo que es toda la lectura futura, ¿vale? Y bueno, luego ya de los 7 a los 8 años
vuelven a percibir la palabra como si fuera otra vez un todo, ¿vale? Acordaros que en la primera etapa de los 4 a los 5 la percibían como si fuera un dibujo. Aquí ya no la perciben como un dibujo, pero como ya han asimilado todos esos sonidos, todas esas sílabas y demás, vuelven a reconocer la palabra como un todo y la velocidad. Bueno, ahora os contaré un poco, ¿vale? Del tema de las rutas y demás, porque esto tiene que ver un poco también con eso, con la ruta fonológica del sonido, y luego más adelante lo ven como algo un poco más complejo, ¿no? Como la palabra, la ruta léxica, que ahora os lo explicaré un poquito más. Pero como vuelven a percibir la palabra como un todo, la velocidad de la lectura es más rápida, ¿vale? Entonces, al reconocer las palabras a un solo golpe de vista, digamos, la lectura es como mucho más fluida. Y pues lo que os decía antes, si no hemos consolidado la etapa anterior, es imposible que lleguemos a esta etapa, ¿vale? Que es la etapa ortográfica que nos había dicho. Y a partir de aquí es cuando los niños empiezan a adquirir el resto del conocimiento, ¿vale? Toda esta base tiene que ser muy sólida para que a partir de aquí, académicamente, todos los conocimientos que vienen después se vayan, digamos, como instaurando, ¿vale? Sobre todo esto, que es como una base que tiene que ser, pues eso, como digo, bastante sólida para que luego lo demás no se vaya desmoronando. Ya no solo académico, sino también emocionalmente, porque al final muchas veces nos olvidamos de esto, que nos centramos todo el rato en la nota, en si es un 5, es un 8, es un 10, pero no es solo eso. Al final el niño, aparte de percibir la nota y demás, el fracaso le hace tener una percepción de él mismo como inferior, ¿no? Entonces, al final, esa seguridad en sí mismo es súper importante para que luego académicamente le vaya bien y sobre todo sea feliz, ¿vale? Entonces, hasta aquí es súper importante que todo esto esté consolidado para que a partir de aquí el niño aprenda y tenga una vida académica normal y agradable. Y fijaros, es que estamos en los 8 años. Es que es O súper sea, temprano. realmente, a nivel del cerebro, es que hasta los 8 no desarrollan todas sus capacidades lectoras para luego poder enfrentarse a una comprensión lectora, pero claro, queremos que con 5 ya tengan todo. Y queremos que en primero de primaria todos lean como el que mejor lee. Pero es que el que mejor lee puede que no esté entendiendo lo que lee. Porque si él decodifica, no significa que haya comprensión. La decodificación no tiene nada que ver con la comprensión. Entonces, muchas veces relacionamos qué bien lee. No, la lectura es todo. La lectura es decodificar más comprender, y la comprensión hay que cerciorarse de que esté comprendiendo. Y lo normal es que si a los 6 lee muy fluido, muy rápido, puede que sí, ¿no? Hay niños para todo, pero lo normal es que si lee muy rápido, seguramente no se entere de lo que está leyendo. Entonces, lo que dice Tania, parece que lee fenomenal y que, uy, qué bien lee mi niño, pero a lo mejor no es así, no se está enterando de lo que está leyendo. Entonces, es importante como ser pacientes y que todas las etapas estén bien desarrolladas hasta llegar a un momento. Hay niños que con 7 ya adquieren hasta la etapa ortográfica, pero es que tenemos que asegurarnos de que todo se haga bien, para que da igual que sea a los 8 o a los 9, pero que todo lo anterior se haya instaurado bien en el cerebro del niño. Es que a veces Y a tenemos veces demasiada. correr hace que nada, que pasemos de la primera etapa a la comprensión. Y venga, y claro, nos encontramos con muchísimo alumnado de secundaria que no entiende lo que lee. Mucho más de lo que pensamos. Sí, total. Y bueno, pues de lo que estábamos hablando, todas las etapas son importantes y no podemos pasar a la última si las anteriores no han sido interiorizadas. Es que es súper importante. Y lo que os comentaba antes, Tania, enseñar a leer no es algo improvisado, o sea, no es algo que se aprenda viendo a otro leer, ni directamente cualquier persona puede enseñar a leer. ¿Vale? Tiene que ser algo planificado, algo muy bien estructurado bueno, pues todo lo que os hemos ido diciendo, ¿vale? Al final, si esta etapa no está conseguida, pues va a conllevar muchas dificultades en su vida futura, tanto académica como personal. Fijaros, esta parte es muy importante entender, porque conseguimos con ello también quitar peso al alumnado. El cerebro solo puede encargarse de una tarea en cuanto a la atención, ¿vale? La atención solo puede estar enfocada en una tarea.
¿Qué pasa con la decodificación? Si la decodificación ha sido adquirida, se automatiza. Es como respirar, es como andar. Yo lo automatizo, yo veo una palabra, veo una serie de palabras y si yo tengo automatizada la decodificación, eso a mí no me requiere atención, no me requiere esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi atención puede pasar a la comprensión. Entonces, por eso son etapas. Primero automatizo la decodificación, por eso son un entrenamiento muy sistemático, y luego ya puedo pasar a la comprensión. ¿Qué es lo que le pasa a mucho alumnado? Que una vez se ponen a leer, cruzan la decodificación con la comprensión. No pueden, su cerebro no puede. Porque el cerebro o decodifica o comprende. Y para comprender necesito decodificar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos a muchísimo alumnado de secundaria que lee y no entiende lo que lee, porque lo único que está haciendo es decodificar, porque la decodificación no la tiene automatizada. Entonces, yo incluso hasta con alumnos de secundaria hemos empezado de cero. No es el momento evolutivo, no lo es, pero tenemos que conseguir que automaticen la decodificación, porque si no, no podemos darle el salto a la comprensión lectora. Y esto genera muchísima frustración, porque hay muchísimos alumnos que están en tercero de la ESO, que leen un texto de historia, se enfrentan a un texto de historia y me dicen, Tania, me lo he leído, pero no sé lo que estoy leyendo, porque su atención solo ha estado en ver qué palabras hay en ese texto, pero no realmente en entenderlo. Entonces, esto es muy importante saberlo, que la atención solo puede ir dirigida a una tarea y en la lectura solo podemos dirigirlo a una tarea. El alumnado que lee comprensivamente es el alumnado que tiene automatizada la decodificación. El que no lee automáticamente, o sea, el que no lee comprensivamente es el que no tiene automatizada la decodificación. Entonces, hay que trabajar sobre la decodificación antes de afrontar la comprensión. De todas formas, si tenéis cualquier duda y vamos muy rápido, nos vais diciendo, ¿vale? Que queremos contaros muchas cosas en poco tiempo. Vale. Vale, lo que os decía antes. Ahora os voy a contar un poco las rutas lectoras, ¿vale? Que tenemos que llevar, ¿vale? Para poder leer, ¿vale? Hay dos rutas lectoras. Una es la ruta fonológica, que es lo que os comentaba un poco antes, ¿vale? Lo primero tenemos que identificar las letras, que esta es la que se enseña pues un poquito más en infantil y hasta llegar un poco a primaria, ¿no? O debería de ser así, que no siempre es así, ¿vale? Que esto también es un problema que nos encontramos, que a veces los niños llegan a primaria, supuestamente esto se lo han tenido que enseñar en infantil, porque si no, llegados a primaria van a tener muchas dificultades y esto pasa, que, claro, esto no se lo han enseñado y cuando llegan a primaria tenemos que volver otra vez atrás, 2 o 3 años atrás, Letra para por poder... letra, muchas veces. Sí, sí, bueno, luego os contamos un poco también cómo hacemos nosotras en Tubi, pero sí, o sea, hay muchas veces que esto, pues dependiendo del cole o del profe o en general, pues a veces no se hace por una cosa o por otra. Y claro, cuando llegan a primaria, pues tienen serios problemas para seguir la clase. Entonces, bueno, la ruta fonológica al final es identificar las letras, ¿vale? Convertirlo en sonidos, lo que os decíamos antes, grafema, fonema, ¿vale? Primero las letras y luego el sonido. Con esto tan sencillo, que parece tan fácil, con esto pueden leer todo tipo de palabras, incluso las que no son palabras, ¿vale? Porque al final, para que ellos entrenen y aprendan a leer, no tienen por qué leer siempre palabras conocidas. Es más, a veces viene bien también que lean palabras que no conocen porque les hace que se centren un poquito más en qué sonidos, en qué letras exactamente tienen que leer, porque a veces empiezan a leer una palabra y como creen que ya van a saber lo que es, directamente no la leen, ¿vale? Pasan un poco por encima y creen que la están leyendo, pero realmente no. A lo mejor pone capa y ellos han pensado que va a poner casa y directamente dicen casa sin terminar de leerlo, ¿vale? Entonces, es importante también a veces en esta etapa que les enseñemos palabras que no existen, ¿vale? Palabras inventadas en las que simplemente juntamos sílabas y ellos las tienen que leer, ¿vale? Para evitar también esa invención de ellos, ¿no? De su cerebro, que al final, que no lo hacen a posta, ¿vale? Porque ellos simplemente lo ven y dicen, ah, ya me la sé. Y por hacerlo un poco más rápido o por avanzar y hacer ver que se lo saben,
pasan y realmente no, ¿vale? Entonces también es importante esta parte de enseñarles palabras que no existen para ver realmente también, como por nuestro lado como maestras, si realmente esta etapa, esta ruta está conseguida o no, ¿vale? Y bueno, en esta ruta la velocidad de lectura es lenta, claro, porque al final ellos están centrados en ver qué letra, qué sonido, cómo va, ¿vale? Entonces, bueno, eh, con esto podemos hacer actividades, pues a lo mejor en el coche, vas en el coche y vas hablando con los niños. ¿Qué empieza por la letra P? ¿Te acuerdas de cómo sonaba la M? Pues yo qué sé, vamos a mirar por la ventana, pues yo qué sé, cosas así, ¿no? Como muy sencillas que a ellos les va a entretener mucho y parece que no, pero les ayuda. O en vez de que empieza cuando ya van un poquito más adelante, ¿qué contiene? ¿Vale? Pues una letra que esté en medio ahí de la palabra y tenga que pensar un poquito más. Pues yo qué sé, cosas que podéis hacer, por ejemplo, en el coche, que a veces vamos un poco ahí de acá para allá rápido, no tenemos tiempo, pero mira, estas cosas, mientras vais al cole, pues se pueden hacer sin problema. Todo lo que Y tenga luego, que ver con el sonido. exacto, todo lo que tenga que ver con el sonido. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos un poco pues de actividades que podemos hacer, bueno, y que trabajamos también nosotras a veces ahí en la escuelita, pues un poco lo que se estaba contando, ¿vale? De ver, pues por ejemplo, las primeras, vemos la imagen, vemos que acaba en K y vemos a ver cuál es la primera sílaba, empezamos con ellos a ver, pues que lo verbalicen, empezamos a ver si han entendido, o sea, ese sonido lo asocian con la letra que realmente es y bueno, vamos haciendo palabras. Por ejemplo, esta de la cama, el queso y demás, pues les colocamos ahí sílabas sueltas, ¿vale? Y ellos al final lo que hacen es verbalizarlo todo y según lo van verbalizando se van dando cuenta de que, cama, K, la C, entonces, bueno, es un poquito ir entrenando un poquito esta ruta fonológica, ¿vale? La otra ruta es la ruta léxica. ¿Vale? La fonológica va un poco con el tema del sonido y demás, y la léxica va ya un poco más con la palabra, oración, texto, ¿vale? Ha sido un poco, digamos, de menos a más, ¿vale? La palabra se lee globalmente sin descomponerla, porque se supone que ya hemos pasado por esta ruta fonológica y ya vemos la palabra y ya la leemos directamente, ¿vale? Sin descomponerla en palabras, o sea, letra, sonido y demás, ¿vale? Esto es el inicio ya de que empiezan a comprender aquello que están leyendo, ¿vale? Ya como ya tienen interiorizado todo lo anterior, en este momento es cuando empiezan a comprender un poquito aquello que leen, ¿vale? Es una ruta visual, como hemos dicho antes, al final ven la palabra como un todo y claro, al final la lectura es más rápida, lo que hablaba antes Tania, la lectura se va automatizando y van leyendo más rápido, ya no tienen que centrar tanto su atención en qué palabra, o sea, en qué letra, con qué sonido va, sílabas, si lo estoy diciendo bien o no, porque eso ya lo tienen automatizado en su cerebro, la decodificación ya está automatizada y la lectura es mucho más rápida. En esto es importante que tengan vocabulario, porque a veces también vemos que el problema es que les falta vocabulario. Entonces, se traban un poco y van más lento y no comprenden, claro, porque al final al no tener vocabulario hay palabras que aunque las lean bien y las lean rápido porque ya tienen todo esto bien asimilado, no las comprenden porque no tienen vocabulario, ¿vale? Entonces hay que intentar enriquecer todo lo máximo que podamos el vocabulario de los niños, ¿vale? Porque al final es importante también esto para la Aquí, perdona, Rocío, aquí hay un concepto que surgió después de la pandemia que se llama la brecha lingüística en muchas de los, bueno, pues eso, de los niños y niñas de ahora, todos los que han pasado como esa etapa prelectora en pandemia, el tema de la mascarilla ha hecho muchísimo daño porque, claro, yo aprendo los sonidos también viendo cómo vocalizan la boca, ¿no? Eso es muy importante. Eh, y también que hubiera menos interacción social generó que los niños y las niñas aprendieran menos vocabulario. Entonces, nos estamos encontrando que ahora hay bastantes más dificultades de la lectura y de la escritura en estos niños de la época de la pandemia que pasaron en casa porque han aprendido menos palabras. Por eso siempre, siempre decimos, cuando muchas veces nos dicen, ¿qué podemos hacer en casa? Hablar.
Sí. que tengan riqueza de vocabulario. Necesitan escuchar no solo lo de la tele, no solo lo del cole, no solo lo de la tablet, hablar, que escuchen conversaciones. Es importantísimo. Antes, cuando nos sentábamos a comer, ¿no? Escuchábamos las conversaciones de los adultos. Eso nos ha generado riqueza lingüística. Entonces, esto es un punto bueno, que nos lo estaba comentando Rocío, pero que tenemos que volver a que esa brecha lingüística no vaya cada vez a más, sino que vaya cada vez a menos, ¿no? Se supone que ahora los niños tienen menos vocabulario. Es muy contradictorio a todos los estímulos que reciben, pero es que es así, porque al final el vocabulario se aprende en lo social y lo social cada vez está un poquito más apartado. Entonces, bueno, tenemos como un poco que aterrizar porque en la lectura influye el vocabulario y el vocabulario, en el vocabulario influye lo social. Entonces, tenemos que hacer como esta reflexión para echarles una mano. Aquí, bueno, podríamos entrar un poco también, que bueno, voy a pasar así un poco por encima, con el tema de las pantallas. Eh, bueno, yo soy madre y al final hay veces que, pues bueno, pues les pones la tablet o los dibujos pues porque sí, pues porque la vida te lleva a ponerle los dibujos 10 minutitos y así comen y así pues tú estás tranquilo, pero efectivamente lo que dice Tania, tenemos que aterrizar un poco y darnos cuenta que al final eh, de exponerles a tanta pantalla hace pues eso, que en casa al final ellos no vean esas conversaciones, no, porque ellos, en el momento en el que tú les pones la pantalla delante, da igual que tú estés en casa hablando con tu pareja o con el hermano, da igual, ellos ya no te están escuchando. O sea, en el momento en el que les pones eso, su cerebro hace clic y solo están pendientes de eso. Es más, les hablas y es como si no estuvieran ahí porque no se enteran de nada. Entonces, bueno, la reflexión ahí un Apunte. poco. Sí, sí, totalmente, Nosotras totalmente. siempre ahí a tope en la lucha antipantalla, Que en ya lo te que digo se que yo pueda. soy madre y lo entiendo y yo a mi hijo pues obviamente de vez en cuando se la pongo porque a veces pues no te queda otra, pero bueno, que tenemos que intentar pensar un poco también en esto. Y bueno, volviendo un poco a la lectura, a las rutas lectoras, en esta léxica, pues, ¿qué podemos hacer? Aparte de todo esto que estamos hablando del vocabulario y demás, que es súper importante, leer cuentos, que bueno, ahora un poquito más adelante os voy a contar un poquito de cosas podemos hacer en casa. Y bueno, pues hacer puzzles de oraciones, intentar trabajar un poco más, aunque sea manipulativamente, pero con palabras ya metidas en oraciones, en textos cuando son un poquito más mayores, pero bueno, de momento en palabras, mira, os voy a enseñar que creo que tenemos por aquí, mira, sí. Por ejemplo, esta que está aquí abajo a la derecha son frases, ¿vale? Que al final lo que haces es recortarlas y ellos se las das sueltas y ellos tienen que ir buscando el orden en el que van a ir puestas estas palabras dentro de una oración. Entonces aquí ellos ya van practicando con las palabras, la comprensión, porque esa oración tiene que tener un sentido al final cuando la terminan, la leen, la entienden, ¿vale? Lo que hablábamos antes de que ellos automatizan y aunque crean que la están leyendo bien, no. Esta que estamos viendo aquí arriba de la manzana, por ejemplo, aquí tienen que elegir en cuál pone manzana. Tú, si la miras así a simple vista, en todas parece que pone manzana, pero claro, aquí es donde tienen ellos que centrarse y mirar y decir, ah, no, vale, solo en la segunda lo pone, ¿vale? Entonces, trabajar un poco estas cosas. Esta que está aquí en medio también es muy interesante una vez que... Uy, Tania, a ver, yo creo que quiere... Ah, vale. Sí, se me había cortado. Sí, 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 mirad, el ejercicio que pone separa las palabras, este le utilizamos muchísimo sí, para saber si tienen adquirida la ruta léxica o no. O sea, o sí. no, la fonológica, perdón. Es decir, si les ponemos esto, hay niños que no saben separar las palabras. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos directamente a la ruta fonológica. Es el Exacto. claro ejemplo de saber si la ruta fonológica está desarrollada o no. Fíjate, simplemente poner una palabra y que tenga que separar por palabras, porque esto es lo que directamente nos deja ver que han iniciado la ruta léxica o no. Y esto en niños de a lo mejor hasta, te diría, quinto de primaria, a veces se lo ponemos y no saben separar una frase, no saben separar las palabras, aunque ellos al leerlas a veces más o menos las separan, pero físicamente no saben dónde empieza una palabra, dónde termina la otra. Entonces, efectivamente, lo que dice Tania, nosotros lo utilizamos mucho para ver si la etapa anterior la tienen adquirida o no.
Y muchas veces en quinto de primaria nos damos cuenta que esa etapa anterior no está conseguida y en esas edades, en quinto, tenemos que volver un poquito para atrás para adquirir un poquito todo esto que hemos estado hablando antes para que ese niño... Y funciona, ¿eh? Sí, Funciona. O sí, sea, que al final... quizá estamos, o sea, parece que vamos para atrás, pero es que ese ir para atrás hace que luego cojamos muchísima carrerilla. Exacto, sí. Somos fieles seguidoras de hacerlo desde el principio correctamente. Aunque parezca que perdamos tiempo, lo estamos ganando en realidad. Y realmente no nos lleva tanto tiempo, no nos lleva tanto tiempo y al final, pues lo que dice Tania, al final hace que el niño coja carrerilla y que a lo mejor en un mes adquiera todo eso que todavía tenía un poco suelto y hace que ese niño empiece a ir con mejor ánimo al cole y empiece a aprobar exámenes que a lo mejor hace un mes pues no hubiera aprobado. Mm. ¿Vale? Y ya sobre todo ya lo que hablábamos antes, ya no solo que apruebe, sino que el niño pues al final se siente como más seguro y más a gusto. Porque hay niños que empiezan a suspender y ya no quieren ir al cole porque no están a gusto. Y de esta manera, pues bueno, les ayudamos un poco en los dos ámbitos. Y bueno, pues un poco ese es el resumen un poco de lo que os he estado contando, ¿vale? Al final tenemos la fonológica, la léxica, y cuando tenemos estas dos adquiridas, hace que tengamos una comprensión lectora, una comprensión activa y una comprensión que realmente nos hace comprender aquello que nos están poniendo. Y bueno, poco más. De esto que os estaba contando aquí ya os lo he dicho todo. Vale, y luego, todo esto, aparte de trabajarlo en el cole, también tenemos que trabajarlo en casa, ¿vale? Porque a veces parece que llegan a casa y ya está, pues lo que han hecho en el cole está hecho y ya está, y en casa no hace falta hacer nada. Bueno, pues con el tema de la lectura sí, que siempre nos estamos quejando de los deberes y demás, pero no es lo mismo. Al final esto es algo que es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Cosas que no nos lleven mucho tiempo o cosas que tengamos ya como una rutina en casa, ¿vale? Y a ellos pues no les cueste trabajo, o sea, ellos no tienen por qué verlo como una obligación, como algo del cole, que a veces hay niños que cuando lo asocian con algo del cole dicen, pues no quiero. Entonces tenemos que intentar que no sea una obligación. Entonces, de 2 a 5 años es muy importante leerles cuentos, muchos cuentos, muchos y que tengan variedad de cuentos, ¿vale? Que no sean siempre los mismos. Es verdad que tener muchos cuentos en casa pues a veces es inviable porque ya os digo que mi niño es pequeñito y a veces los cuentos tienen unos precios que dices, no puedo tener todos los meses cuentos nuevos, pero podemos ir con ellos a la biblioteca. Podemos crear un hábito de ir con ellos a la biblioteca y que vayan eligiendo cuentos, se los vayan llevando a casa, los puedes tener un tiempo en casa, se cansan, pues vas a por otros y bueno, pues así vas variando un poco y tienen variedad, que no tengan siempre lo mismo, ¿vale? Que tengan pues cosas donde elegir, temas nuevos, ¿vale? Y cosas que a ellos les Y, vayan y motivando. el tema de leerles cuentos también les hace desarrollar la prosodia. La prosodia es la entonación. Entonces, yo les leo los cuentos con las pausas, las subidas, las bajadas de la entonación y eso a ellos que conectan con el aprendizaje del habla hacen que vayan aprendiendo a cómo se entona leyendo, cuándo tengo que parar, cuándo no. Entonces, también es un ejemplo a través del modelo. Esto es súper importante en estas edades, que todavía estamos con el tema del sonido, ¿no? Con el tema de la lectura. Y lo de poner voces y demás de los personajes, de todo esto, efectivamente también es importante para ellos, ¿vale? Parece que a veces no, pero sí. Un poco también lo de las rimas y las aliteraciones, que bueno, las aliteraciones son repeticiones de sonidos y pues eso, esto al final a ellos les hace obtener más fluidez, ¿no? A la hora de leer. También tenemos que dejarles en esta etapa usar los libros, ¿vale? Porque a veces decimos, no lo cojas porque lo vas a romper, que empiezan a pasar las hojas ahí que dices, madre mía, me lo va a desmontar. Pero en estas edades lo ideal sería que ellos tuvieran pues, un pequeño espacio chiquitito donde tengan cuentos que ellos puedan coger y puedan estar ahí a su disposición cuando a ellos les apetezca. Y luego, pues si tenemos algunos cuentos que tenemos un poco más de cariño o libros que decimos, bueno, pues estos no son aptos todavía para que ellos los cojan porque tienen las hojas muy finas o por lo que sea,
pues estos tenerlos un poquito en otro sitio donde nosotros seamos los que los saquemos y empecemos a leer con ellos, pero siempre tener un espacio donde ellos puedan sentarse y jugar con ellos, y si alguno se rompe, pues Porque, bueno. porque además, o sea, están con el juego simbólico. Y muchas veces es el juego simbólico de los juguetes, pero también necesitan el juego simbólico de la lectura. Es decir, yo cojo un libro y creo que estoy leyendo, Exacto, sí. pero bueno, pues por eso tienen que manejarlo. Sí, entonces, bueno, les podemos dejar algunos para ellos pues para que los destrocen, porque al final de 2 a 5 años, pues lo que hacen es destrozarlos, pero es importante también que Pero pasen por ese... esto es otra cosa. Exacto, Aquí construyen. es importante. Y luego, pues nada, según vamos leyendo, nombrarles las letras un poco, pues bueno, ir contándoles un poquito, ¿vale? Y hablar, lo que hablábamos antes, ¿vale? Que es importante. De 6 a 12, ¿vale? Un poquito ya más en primaria. Bueno, crear espacios de lectura un poco igual, ¿vale? Que tengan, a lo mejor aquí ya no unos cojines en el suelo, hay un poco más, menos infantil, ¿no? Pero que sí que en su habitación a lo mejor pues tengan un apartadito donde tengan acceso a algún libro que creamos que les puede llamar la atención, pues un poquito también en sus intereses, pues yo qué sé, les gusta el espacio, por ejemplo, pues que tengan algún libro ahí que de repente miren y les llame la atención y les haga ir a ese rinconcito. Sobre todo también crear una rutina, como os decía antes, que no sea algo obligado, ¿vale? Simplemente pues que poco a poco vayamos haciendo, pues yo qué sé, todos los días, antes de irnos a dormir, leemos 10 minutitos, o cuando llegamos del cole, nos ponemos cómodos y leemos un ratito un cuento, algo que hagamos todos los días, pero que no lo vean ellos como algo obligatorio. Y Rocío, o sea, nosotras muchas veces al proponer esto a las familias, lo que hacemos es darle variedad, ¿no? Les decimos los lunes lee él, porque ya de estas edades él ya decodifica y puede ir ya leyendo. El martes un punto tú, un punto yo. El miércoles te voy a leer yo el cuento. El jueves te dejo a ti solito o solita. O sea, es decir, que haya variedad, que sea como un juego realmente leer y que sea un espacio en el que siempre hay sorpresa y que no sea tedioso. Sé que es de lo más complicado, pero por eso hay que ofrecer diferentes variedades a la hora de enfrentarnos a la lectura. Hay que ir ahí como mezclando. Nosotras allí, por ejemplo, tenemos una silla naranja que es muy sencilla, pero es que van directos. Tenemos una estantería chiquitita a su altura y los más pequeños y las más pequeñas. ¿Puedo antes de empezar la clase leer un poquito? Claro, claro. Ellos eligen. Es su espacio, es su libertad. Se sientan en la silla naranja, que es como mágica, ya ves tú, es de estas del IKEA, es la silla naranja. Y ahí se sientan y eligen el que quieren. Entonces es como también darles libertad sin juicio, ¿no? Tú es tu espacio y da igual cómo leas. No estoy ahí para corregirte. Estoy Claro. para que tú sientas que te apetece coger un libro. Entonces, también dar esos espacios, que muchas veces la lectura se ha convertido en, ay, es que esta letra no la has dicho bien, ay, es que, ¿y cómo le tan lento? Entonces, claro, es que es lógico que se alejen de la lectura. Sí, al final se agobian y dicen, mira, no voy a leer porque mi madre o mi padre va a estar pendiente de cómo estoy leyendo, de si he dicho bien o no, y me van a estar ahí mirando todo el rato, entonces paso, no leo porque me van a estar ahí y prefiero no leer. Entonces evitan ese rato. Entonces al final lo que dice Tania también es importante dejarles, y aunque nosotros les estemos escuchando y digamos, pues no está leyendo bien, pero da igual, pero está leyendo y aunque ahora no esté leyendo bien, si les dejamos ese espacio y esa libertad, terminará haciéndolo bien, aunque en ese momento no lo esté haciendo. Y bueno, aparte de lo que os decía, de visitas a la biblioteca y demás, que esto pues bueno, puede dar un poco de juego, también es difícil, pero hay que dar ejemplo. No aprenden a leer viéndonos, pero sí aprenden a coger esa rutina y a ver algo, a la lectura como algo cotidiano, si nosotros también leemos un poco en casa. Entonces, bueno, aunque a veces no nos da mucho tiempo y demás, pues también tenemos que intentar buscar esos ratitos en los que ellos nos vean que nosotros también disfrutamos de esos momentos y de esa lectura, porque si no al final dicen, mi madre todo el rato o mi padre me está diciendo, tengo que leer, me están buscando y todo el día, y ella cuando lee, pues no lee nunca, pues es que si ella no lee, ¿para qué voy a leer yo? Entonces, bueno, tenemos que dar también un poco de ejemplo en este sentido.
Y luego con educación secundaria. Con Este es, educación este es secundaria. el chungo. Aquí es cuando dices, uy, ¿cómo le digo yo a este hijo, esta hija mía que tiene 16 años que se ponga a leer? Pues bueno, es súper importante que elijan ellos la lectura. Perdona, Rocío, y lo más importante, que sepamos que tiene automatizada la lectura. Bueno, claro, Claro, porque realmente les estamos pidiendo, pero a lo mejor la atención la tienen en la decodificación y no en la comprensión, y por eso no leen. efectivamente, al final en secundaria, lo que ponemos por aquí, ¿es pereza? ¿Les da pereza ponerse a leer? ¿O es que realmente tienen una dificultad para comprender lo que están leyendo y eso les hace que no tengan ganas de ponerse a leer? Bueno, hay que ver un poco esto, ¿vale? Porque a veces, efectivamente, todo esto anterior que hemos ido hablando no lo tienen interiorizado y para ellos ponerse a leer implica un esfuerzo que a veces no tienen la energía suficiente como para ponerse a ello. Y mucha ansiedad. Cuando cogemos un temario de historia, hay alumnos que de verdad ponen una cara como diciendo, ¿cómo me voy a enfrentar yo a este texto? Entonces, es ir poco a poco, nosotras lo que hacemos es párrafo por párrafo, vamos a entender lo que pone este párrafo, vamos a ponerle un título al párrafo, vamos a subrayar el párrafo. Entonces, les vamos quitando peso a todo ese conglomerado de letras y de palabras que dicen, pero ¿y cómo me enfrento a esto? Entonces, vamos como descuartizando el texto para que no sea para tanto la lectura de él. Así que, bueno, ayudarles. Sí, ayudarles un poco, porque a veces pensamos que no les apetece, que no les da la gana, y como están en esta edad que a veces no sabemos muy bien lo que piensan o no sabemos muy bien por dónde les va la cabeza y pensamos que realmente que no les apetece y a lo mejor es que les está costando. ¿Vale? Entonces, bueno, luego en casa de lo que se estaba diciendo, pues bueno, que dejarles sobre todo que ellos elijan la lectura que les apetezca y no juzgarles, porque a veces los gustos que ellos tienen y ellas no coinciden con las nuestras. A lo mejor a ellos les gustan los cómics y nosotros decimos, pero si es que eso no estás leyendo, porque estás viendo dibujos, pero sí, sí está leyendo y además es algo que le gusta. Entonces es lo que le va a hacer cogerle un poquito de gusto a la lectura, si al final todos estos libros que les mandan que está bien también, ¿no? Pero al final los que le mandan en el cole, en el instituto, que no les interesan nada y siempre dicen, es que no me lo he leído porque es que esto me he puesto a leerlo y no he podido con ello. Que se los tienen que leer, sí, pero en casa intentar que sean cosas pues que a ellos les interesen, porque si no les va a pasar lo mismo que con estos que les mandan en el cole, que al final lo que hacen es cogerle pues un poquito de tirria y un poquito ahí, no es buen momento, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo no juzgarles y dejarles que ellos elijan. Y luego, pues algo que también podemos hacer es comentar en casa las lecturas. Sabemos que ellos están leyendo un libro de lo que sea y comentarlo igual que en casa comentamos una serie. Pues estás viendo una serie y cuando nos juntamos todos, hola Hola Isabela. Isabela, que se ha asomado, hay una alumna, una Eh, exalumna. al final comentamos series que vemos o películas. Oye, ¿has visto el capítulo no sé qué? Sí, ¿y qué pasa? Ah, pues, y empiezas a comentar. Pues con esto igual, ¿no? O buscar un poco también ese espacio en el que ellos nos pueden decir, oye, ¿te has seguido leyendo el libro? Sí, ay, ¿qué ha pasado? Y cuéntame un poco, que ellos, pues bueno, nos cuenten un poco también lo que están leyendo. A lo mejor, yo qué sé, leernos el mismo libro si nos gusta más o menos las mismas cosas y luego comentarlo. Bueno, buscar un poquito el espacio donde podamos incluir la lectura dentro de los gustos y la estructura de nuestra familia en concreto. Y por aquí poco más. Ahora Bien. ya os dejo con Tania. Vale, esto es súper importante. Leer mejor no tiene nada que ver con la inteligencia, por favor os lo pido, ¿vale? Pero sí que nos ayuda a aprender. Y cuanto más aprendizaje tengamos, más inteligencia vamos a desarrollar. Pero leer no tiene nada que ver con la inteligencia. Pásame a la siguiente, Rocío, por fin. Perdón. Y ir más rápido ahora. Esto simplemente son las áreas del cerebro, ¿vale? Estas áreas son las que se activan en la lectura. Bien, estas áreas no tienen nada que ver con lo intelectual. Estas áreas son automáticas, ¿vale? Y son las que están enlazadas para la decodificación, ¿sí? Entonces es una tarea mecánica. No significa que un alumno que conecte esto de manera más lenta sea menos inteligente. Nada que ver con eso. Es que está más entrenado o menos entrenado.
en esta automatización de todo lo que hemos visto anteriormente. Pásame la siguiente, por fin. Es que es ella la que se está cargando. Vale, esto tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Si lee lento es menos inteligente, no. Si ha tardado en aprender a leer es menos inteligente, no. La facilidad o dificultad en aprender a leer no tiene nada que ver con la inteligencia. No hay que comparar a unos niños con otros, ni a unas niñas con otras. Han tardado en leer, ¿vale? Hay niños que tienen más facilidad en automatizar esto de lo que hemos hablado y hay otros que no. Dale, dale, Rocío. Vale, es que te has quedado ahí ahora, te habías quedado ahí un poco pillado. Ay, que se me ha cortado. Pero el sonido iba, o sea que no te preocupes. Ay, ahora. Perdón, que se me había cortado, yo creo. Ahí está. Vale. Leer sí que abre un mundo de conocimientos, ¿no? Que quien no lee bien, pues evidentemente les estamos coartando, ¿no? Por eso hay que hacer un entrenamiento correcto. Da igual la edad en la que estemos. Porque aunque no tiene nada que ver con la inteligencia, si leo peor, me estoy quitando conocimientos que tengo que aprender de mi alrededor, de los libros, del colegio, de la universidad. Entonces, tenemos que darles una buena base de la lectura y de ese mecanismo lector para luego poder acceder a esa comprensión. Entonces, nacer con mayor o menor habilidad, que hay muchos alumnos que llegan y dices, jolín, qué rápido lo ha automatizado. Bueno, igual que hay alumnos que se les da mejor el deporte, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con que sea más o menos inteligente, ¿vale? Pasa, Rocío. Vale, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta para observar si el alumno o la alumna, si el niño o la niña lee o no lee bien. Tiene que tener cierta fluidez, es decir, velocidad, ¿vale? A la hora de leer. Tiene que leer correctamente las palabras, porque muchas veces puede leer súper rápido, que esto no lo encontramos todos. Y es como, ay, que se me corta. Ay, se me corta Ahora. todo el rato, disculpad. Vale, perdón. Perdonad, voy a ver si quitando aquí, yo qué sé, el wifi. Vale. Vale. En la Entonces, precisión te habías quedado ahí la un poco. precisión, perdón. Entonces, que lean correctamente las palabras. No vale que me lean rápido, pero que haya palabras que se inventen, ¿vale? Y sobre todo, que comprendan. Son las 3 claves para saber si la lectura es eficaz o no es eficaz, ¿vale? Seguimos. Está claro que cuanto mejor lees, más te gusta leer. Si yo leo Regulinchi, no voy a coger un libro. No es que no quiera, es que me cuesta. Las personas que somos más auditivas, a mí me pasa eso. Yo de pequeña no tuve todas las facilidades lectoras y yo ahora me voy a los podcasts. ¿Sí? Claro, no pasa nada, es igual de válido y accedemos de la misma manera al conocimiento. Pero en lo escolar es una dificultad, porque en lo escolar todo lo plantean con textos, todos son libros de textos, todos son textos. Entonces, claro, ahí es donde está la brecha entre los alumnos que son más visuales y los que somos más auditivos. Entonces, por eso tenemos que identificar en qué parte están para poder darles las herramientas para que puedan continuar de la manera más efectiva en lo escolar. Seguimos, Rocío, seguimos. Vale, ¿qué hacemos en Tubi? Vamos a decirlo rápido, Rocío, que vamos regulinchi de tiempo, ¿vale? Venga, vale. Venga. Bueno, nosotros al final cuando los alumnos llegan a Tubi, pues les hacemos una pequeña evaluación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y vemos un poquito, pues todo esto que os hemos contado de la conciencia fonológica, la conciencia léxica, cómo está, ¿vale? Si está adquirido, si no, pues les ponemos diferentes, mirad, aquí tenemos pues materiales, ¿vale? Que tenemos nosotros allí en la escuelita. Entonces, vemos a ver estas 2 rutas, cómo están en los niños, ¿vale? Pues aquí tenemos, como os contábamos antes, puzzles de palabras, trabajamos las sílabas trabadas, inversas. Las trabadas son las de el que tengo consonante, consonante, vocal. Y Como las esta que tenemos inversas, aquí, justo. eso es. Como ahí, la de CR, DR, ¿no? Estas les cuesta un montón. Esta es como dentro de la ruta fonológica,
están las sílabas, bueno, pues como las normales, y luego ya pasamos a las trabadas y a las inversas. O sea que dentro de la propia ruta fonológica, luego también hay diferentes partes dentro de la ruta Sí, fonológica. diferentes como niveles, digamos, ¿no? Al final, aquí, por ejemplo, en la derecha vemos dado, mesa, estas son pues como las básicas, ¿no? Que al final es consonante vocal la palabra. Pero lo que se está diciendo, Tania, estas de la izquierda, por ejemplo, que ya tenemos consonante, consonante vocal, la CR, BR, BL, todas estas que si os dais cuenta, al final son las que más les cuestan a los niños, pues hay que trabajarlas bastante, porque a veces, aunque el resto esté bastante automatizado y asimilado, estas no. Y hacen que esa comprensión y esa velocidad pues no sea la que debería, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ejemplos de la ruta léxica, lo que decíamos antes. Aquí tenemos una oración y ellos la van colocando y van viendo cuál va primero, cuál va después, la leen a ver si tiene sentido, van comprendiendo. En la izquierda, lo de que os contábamos antes de separar un poco las oraciones en palabras y demás. Y luego, bueno, aparte de lo que es hacer fichas y trabajar un poquito pues con puzzles y demás, más académicos, digamos, nosotros también nos gusta un poco que los niños jueguen. Aunque sigan aprendiendo, pero que jueguen. Entonces, mira, este que tenemos aquí de fantasílabas, pues les gusta un montón, porque al final se inventan animales. Y ellos lo que ven es que están jugando con los animales y se están inventando, pues como este, el mospardo, pero al final están jugando con esas sílabas y con esa conciencia fonológica, que es lo que nos interesa. Este de letra a letra es cuando ya son un poquito más mayores, a lo mejor cuarto de primaria, quinto más o menos, El de letra a letra les flipa, o sea, pero les hasta la encanta. secundaria. A mí me encanta jugar a él, ¿eh? Os lo tengo que Sí, decir, es bastante sí, complicado. Este le sí. recomendamos muchísimo. Este es lo que dice Tania, les encanta, les Sí, encanta. Al sí, final sí. son como tres círculos, ¿vale? Donde hay letras y forman palabras. Entonces gana el que más rápidamente encuentre la palabra del círculo en concreto que toca. Es Entonces chungo, ahí, ¿eh? A mí, claro, ¿veis? Yo, la auditiva, es chungo. aquí hay veces que no ganan ellos, ¿eh? O sea pero bueno, Perdonad. les gusta mucho. Bueno, luego este también que tenemos aquí de omitir sílabas, bueno, ir jugando un poquito con las palabras, las sílabas, los sonidos y demás. Si después de 6 meses de entrenamiento vemos que no hay avance o que el avance no ha sido todo lo significativo que nos gustaría, pues bueno, al final lo que hacemos es hacer pues, un pequeño informe nosotras, ¿no? Y evaluar un poquito qué es lo que puede estar pasando, ¿vale? Sí, Porque o sea, lo que hacemos es derivar a un centro psicopedagógico y ahí les hacen los screening correctos de lectoescritura y nos dan un poco la clave de lo que está sucediendo. Porque exacto. muchas veces se dice, no, ya madurará. Bueno, bueno, los niños no son tomates. Yo esto se lo escuché a un formador y a mí esto se me ha quedado grabado. Los niños no maduran si hay una dificultad. Exacto, hay que actuar sobre ella y sobre todo conocerla, saber exactamente qué es lo que pasa, porque a veces como padres nos asusta un poco ver que hay una dificultad y ponerle nombre a esa dificultad, pero a veces es necesario para poder atajarla y poder trabajar con ella. O sea, no hay que asustarse, sino hay que ocuparse un poquito de lo que pasa y a veces simplemente sabiendo exactamente cuál es esa dificultad y cómo trabajarla, pues podemos mejorarla rápido y bien, y va a ser bueno para el niño. O sea, al final, pues tenemos aquí dislexia. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y no pasa nada. Si al final es que sí, pues no pasa nada. Simplemente tenemos que saberlo para poder atajarlo y poder ayudarle. Porque al final, lo que os digo, como padres a veces nos da un poco de miedo que nos digan, tu hijo tiene lo que sea, pero hay que atajarlo. La dislexia. Bueno, al final cuando tienen problemas lectores, pues lo primero que podemos pensar es que va por aquí la cosa, ¿no? Que tienen dislexia. ¿Qué es? ¿Qué es la dislexia? Bueno, pues al final es una dificultad específica para aprender a leer, ¿vale? Entonces, ¿qué nos puede llevar a ver que puede tener dislexia? Es una lectura lenta
dificultosa, les cuesta un poquito, ¿vale? No tiene por qué tener errores, no tiene por qué decir mal las palabras, pero le cuesta Es como, bastante es leer. como de más. O sea, claro, nosotros ya tenemos ese ojo un poco Sí, clínico, pero mirad el dibujo que hay arriba, ¿veis? O sea, un cerebro normativo, ¿no? Tiene como todas las letras ordenaditas y el disléxico, la disléxica, tiene un batiburrillo que eso se ve que al final en la lectura digas, esto es preocupante. Entonces, pero bueno, aún así hay unos screening que se les pasan y que ven claramente que cumplen el tema de la dislexia o no. Entonces, muchas veces es mejor saberlo antes para luego no, para afrontarlo lo antes posible también. exacto. Sí, sí, un poco eso. Al final, saber que la dislexia no es, o sea, el origen es un origen neurobiológico. O sea, al final no es cuestión de que el niño haya empezado antes o después el cole, o que el cole le hayan enseñado más o menos, o mejor o peor, ¿no? Al final, lo que estamos hablando es que en su cerebro hay algo que funciona diferente, ¿vale? Entonces, hay que saber esto, ¿vale? Y saber cómo atajarlo. Y si no lo sabemos, o sea, si no sabemos que nuestro hijo o nuestra hija tiene esto, pues no vamos a saber cómo ayudarle. Y a veces es fácil. Hmm. Mirad, ahí y ya terminamos casi. Sí, Diferencia entre dislexia y como dificultades lectoras, ¿no? Con la dislexia hay muchos años más de diferencia, ¿no? De retraso con la lectura. Nos encontramos niños que a lo mejor están en un quinto y leen como leería a alguien de segundo, ¿sí? Normalmente la dislexia va acompañada de dificultades de escritura, la dificultad lectora puede que no, pero al final es como un cómputo, ¿no? La dislexia es cómputo, lectura y escritura en muchos de los casos. Y muchas veces hay comorbilidad con la discalculia. Entonces ahí se mezclan como muchas más dificultades. Eh, una de las básicas es lo que os decíamos, a los 3, 6 meses no responde a la intervención y además no responde en algo muy concreto, porque muchas veces tenemos alumnas que es la omisión de letras y no paran de omitir letras. Pues sabemos que eso, aunque lo hemos trabajado, no mejora. Entonces, ahí pasa algo. En cambio, el entrenamiento pueden fallar más o menos, pero el entrenamiento hace que mejoren. Y esto hay que tenerlo muy claro porque muchas veces, muchas familias, es que creo que tiene dislexia, ¿por qué no lee bien? Bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si entrenándolo llegamos a buen puerto o hay que ir a hacer un informe. Así que bueno, pasa, Rocío, a la siguiente, por fin. Vale, ¿qué hacemos nosotras aparte de este entrenamiento, todo este material que tenemos? Ahora hemos incorporado hace poquito un método que es a través de una aplicación que es acompañada de un adulto que se llama Glyphing. Lo podréis ver en un montón no voy a solo a dar publicidad de esto, pero me parece un método que, bueno, que en todas las formaciones que he dado, en todos los congresos, siempre lo mencionaban. Y entonces, pues nos hemos incorporado este año como centro adscrito y la verdad es que estamos viendo bastantes mejorías con el alumnado que estamos incorporando. Están entrenando todos los días y es eso, se encarga de automatizar la decodificación. Toda esta parte que hemos explicado que es súper importante antes de pasar a la comprensión, esta aplicación, la verdad es que tiene un entrenamiento a través de un juego muy chulo y se encarga de esta automatización, aparte de todas las fichas escritas, el papel que nosotras utilizamos en el aula. Además, Entonces, nosotras, perdona, dale, dale. además nosotras les vamos poniendo los entrenamientos, ¿vale? Entonces nosotras vamos viendo exactamente qué es lo que necesitan, en qué van fallando bueno, vamos un poco personalizando esos entrenamientos que van a ir haciendo a través de Glyphing eh, para ellos en concreto, ¿no? Que es un poco guiado y vamos un poco al grano de lo que necesitan. Y que actúa de la misma manera que os hemos explicado, o sea, tiene conocimiento de las rutas fonológicas, de la ruta léxica, es decir, lleva como este orden cronológico hasta que no tiene interiorizado un paso, no pasa al siguiente, entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentas. Sí. Más, Rocío. Nada, ahí tenía un vídeo, Bueno, pero
no se puede ver. Vale. Vale, para finalizar un poco, ¿no? Debemos elegir las herramientas correctas para hacer que mejoren en su lectura, pero no por lo académico, sino porque la lectura hace pequeño el mundo y grande el cerebro. Tenemos que ayudarles a que lean bien. Esto no tiene nada que ver con su inteligencia, pero tenemos que echarles una mano, porque es la base para que sean exitosos en lo académico. Y bueno, y en general en la vida, ¿no? Porque es el acceso al conocimiento. Así que somos nosotras que llega un alumno es ¿cómo va en la lectura? No da igual las notas. ¿Qué tal lee? Comprende lo que lee y a partir de ahí trabajamos. Así que, bueno, hemos hecho un recorrido por un montón de cosas, esperemos que que nos hayamos podido explicar bien. Y nada, no sé si hay dudas. Almudena ha dicho que se escapaba, ¿no? Y nada, que esperemos que os haya servido. Sí, muchas gracias. Rocío, cuando puedas, quitas la Dejo de... pantalla, ¿vale? Sí, Y Vale, así nos podemos ver todos. voy vale. a ello. Ah, Y ahí está. ahora, perfecto, muchas gracias. A Pues ti. nada, ha sido un gustazo, la verdad. Yo me quedo con una idea que creo que es muy interesante y es, bueno, ver que el cerebro es como si fuera un músculo que tenemos que entrenar. Que es Sí. verdad que podemos venir de serie, ¿no? Con algunas características, pero hay que entrenar. Entonces, nada, qué mejor que en casa con los papis. Sí, Y si se necesita un extra, pues tenemos a Tania y a Rocío, ¿verdad? Pueden eso es. ayudar. Gracias, Natalia. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es dejar de grabar, ¿vale? Vale, Y así las dudas que haya o consultas, pues las perfecto. hacemos, ¿vale? Así que nada, bueno, muchísimas gracias y Gracias.